directo, está de visita en Miami un muy prestigioso intelectual, historiador venezolano, Agustín Blanco Muñoz, que tiene la gran gentileza de visitarnos esta noche. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido, Agustín. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Todo bien. Permíteme hacerte algunas preguntas sobre la actualidad política de Venezuela. En primer lugar, lo que ocurrió el 14 de abril de este año, cuando, según los cómputos oficiales, Maduro ganó las elecciones por 200.000 votos, más o menos. ¿Eso fue un fraude, en tu opinión? Es posible que haya sido un fraude. Es posible. No tengo elementos así para decirlo terminantemente. Pero digo es posible porque la cuestión electoral en Venezuela no es de ahora, desde mucho tiempo ha sido un fraude permanente y continuado. Claro, exacto. O sea que el fraude ya ocurrió antes de que la gente vote, ¿no? Más todavía, para el 14 de abril estaba anunciado que serían otras elecciones del y para el fraude. Pero esta gente de la oposición entendieron que tenían el triunfo asegurado y materialmente que no podía ganarles Maduro, porque Maduro no era Chávez, porque ellos eran ciertamente una fuerza mayoritaria. ¿Tú crees que Capriles estaba seguro de que iba a ganar? Completamente seguro. Probablemente ganó, pero una cosa es que haya ganado y otra cosa es que en los cómputos oficiales le hayan reconocido eso, ¿verdad? Son Jaime, cosas distintas. ellos anunciaron el triunfo toda la tarde del 14A. ¿Pecaron de triunfalismo? Entonces? Anunciaron el triunfo hora tras hora, en la noche. Ya eso era algo que materialmente estaba consagrado. Ellos decían, nosotros ganamos. El día siguiente, inclusive, pues llaman a la calle a defender. Sí, sí, lo recuerdo. Es una convocatoria para el miércoles, ¿verdad? El día 15 sí. Llama en Capriles a sonar las cacerolas en la calle. Hubo los acontecimientos donde hay heridos y muertos y en la noche se repliega completamente y dice la gente a su casa a esperar que se vuelva a la orden de un toque de cacerola. En tu opinión, esa decisión final, digamos, desactivar la marcha a la que el propio Capriles había convocado, ¿fue buena o no fue tan buena? Mira, es que allí lo que hay es un problema de política. No hay una política adecuada a un momento tan grave, tan confuso como el que está planteado. El 14 y el 15 era una consecuencia de la ausencia de una política que vaya más allá de lo electoral. Luego entonces se queda todo en decir, hubo fraude, me robaron, hay temor de ir a la calle a hacer una política de calle y en consecuencia tiran y encogen. Vamos a la calle, no, vénganse a sus casas y esperen mi orden de toque de cacerola, por ejemplo. ¿Tú eres partidario de hacer una política de calle ahora en Venezuela? Yo estoy partidario en este momento de hacer una constituyente de calle sin firmas ni CNE. Explícanos eso, por favor, Eso Agustín. es simplemente apartarse de lo que fue la constituyente de Chávez Candanga, apartarse de esa constituyente del 99, que confirman acomodados los poderes con CNE, todo siguiendo los cauces tramposos que están controlados por el Ejecutivo, haciendo una constituyente que nazca realmente de abajo, de las bases sociales, organizadas en movimientos de movimientos, es decir, grupos que se van creando, se van orquestando, se van uniendo y son la expresión del soberano. ¿Tú crees entonces que a Venezuela no le sirve la Constitución del 99, que hay que cambiarla? No es la Constitución, no es cuestión de papel, es cuestión de instituciones. Es cuestión de políticas. Comprendo. En Venezuela actual no hay políticas distintas a las que prevalecen hoy, a las que están vigentes
desde Miraflores. Allí materialmente hay una política, la política de quienes están en el gobierno y la política de quienes buscan ser gobierno. Y por eso simplemente el 14A viste una oposición convalidando los resultados electorales, porque hasta el día de hoy esa oposición que dice que le robaron el triunfo, no ha sacado, por ejemplo, las estadísticas para decir cómo fue que le robaron el triunfo. Se esperaban por las impugnaciones en el TSJ. Yo le pregunté en Bogotá a Capriles y él me dijo que él calculaba que eran 500.000 votos que le habían sumado a Maduro. 500.000 votos. Él calcula que Maduro no sacó 7 millones de votos, pero en el cómputo oficial le dieron 7,5 millones. Ahora, él tal vez no ha podido demostrar eso que tú dices porque no se hizo la auditoría. Y al no hacerse la auditoría, él no tiene la información precisa para demostrar cómo sumaron esos votos fraguados, ese 500.000 de votos. Tú no estás muy contento con el liderazgo opositor de Enrique Capriles, me parece, Agustín. Jaime, yo no estoy de acuerdo ni estoy conforme con los liderazgos verticales. El de Capriles los liderazgos verticales han sido liderazgos fallidos en los 203 años de la historia republicana, o así llamada, de Venezuela. Ha sido un fracaso tras otro ese verticalismo. Sí. Mientras los liderazgos no entiendan que tienen que ser horizontales, siguen repitiendo la misma vieja política. Magnífico que recuerdes eso, ¿no? Que estas democracias nuestras están lastradas por el peso del caudillismo. Claro. ¿No? Y no son democracias en definitiva y conclusión. Sí, no son democracia. Sí. Pero en ese sentido, no es que yo quiera defender a mi buen amigo Enrique Capriles, pero creo que su liderazgo no es tan vertical en la medida en que él se sometió a unas elecciones primarias, debatió con María Corina, con Leopoldo, con Diego, con Pérez. O sea, compitió. El 13 de febrero del 12, el día siguiente que obtuvo el triunfo en esas primarias, fue una rueda de prensa. Sí. Y entonces ya era el candidato que todo lo quitaba, lo ponía y disponía. Simplemente. Y así son los liderazgos, que cuando están en una campaña son una cosa y cuando están en un cargo ya son otra. En consecuencia, es nada más que lo vertical, que además es festejado, es celebrado, sí, y es hasta endiosado. Es muy interesante que tú pongas el acento en esto, Agustín, porque tú eres un historiador. Y entonces, por ejemplo, surge la cuestión, ya que estamos hablando de liderazgos verticales, de si Chávez fue o no un dictador. Yo siempre he sostenido que sí. Luego hay gente que me dice, pero ganó elecciones. Bueno, es que sí, era un dictador que ganaba elecciones, era un dictador con apoyo popular, muy simpático, muy querido por mucha gente. Pero era un dictador porque al dictador lo mides por la manera como ejerce el poder, ¿verdad? Y entonces la calidad de su liderazgo era claramente dictatorial. En tu opinión, ¿Chávez fue un dictador o es una desmesura llamarlo así? No, no es una desmesura. Chávez es un golpista. Es fundamentalmente un golpista que tuvo el mandato hecho en el sentido de que las oposiciones de entonces, dado lo que se llama el agotamiento de un modelo, sí, 1989 Caracazo, sí, para situarnos específicamente, el gran vacío de Venezuela. Las instituciones quedaron vueltas añicos. Sí. Defenestrado Carlos Andrés Pérez, aquello era un gran vacío venezolano. Surge entonces la política del golpismo, renace el golpismo, y tiene todo un espacio que viene a llenar el golpismo. ¿Con qué lo llena el golpismo? ¿Con qué trabaja el golpista? Trabaja con las propias huestes de Acción Democrática y COPEI. Correcto, con todo ese desencanto, claro, con toda esa frustración. Sí. Entonces, el golpista sigue andando. La democracia como tal, como institución, estaba hecha flecos, completamente flecos, y avanza en medio del vacío el golpismo. Absolutamente. El golpismo. Pero ¿por qué cuando yo les he preguntado, por ejemplo, a Capriles o a Leopoldo López, si Chávez fue un dictador, ellos te dicen que no fue un dictador? Ellos se niegan a llamarlo dictador y dicen que era un presidente y que más respeto. Y son líderes de la oposición. Sí, ¿A qué atribuyes tú eso? Lo atribuyo a que no hay deslinde, mi querido amigo, no hay deslinde. Hay, como te decía,
los que están gobernando y los que aspiran a gobernar dentro de una democracia que llaman ellos deflecada. Una democracia que por todos lados, al no tener instituciones válidas para la democracia, indican que no hay democracia, porque no hay instituciones que realmente funcionen como tales. Por lo tanto, no hay democracia ahora en Venezuela, ¿correcto? No. No. Pero no es que no solamente, eso es correcto decirlo y afirmarlo enfáticamente, pero en 1958 comenzó una experiencia que suponíamos iba a ser de amplia democracia. Y esa supuesta amplia democracia, esa ficción de democracia y libertad, terminó en 1998 con el Caracazo. Correcto. Una democracia que deja en 40 años por lo menos 5.000 muertos por causas políticas. Y hay que ver entonces, hay que estudiar cómo fue esa democracia. Lo que te decía antes, en Venezuela, lamentablemente, en 202 años de vida llamada republicana, no se puede decir que ha habido democracia. Ha habido una permanente y constante acción violenta, dictatorial, disfrazada muchas veces de democracia. Nos están pidiendo publicidad, pero digamos, después de Pérez Jiménez, ¿tú reconoces que al menos algunos de esos gobiernos que se alternaron entre Adeco y Copey sí fueron democráticos? Hubo intentos hubo intentos de democracia. Vamos a acordar que hubo intentos de democracia. Yo trabajé, por ejemplo, con Carlos Andrés Pérez y discutimos mucho sobre esto, sobre sus intentos de democracia. Trabajé con el presidente Luis Herrera. También hubo intentos de democracia, pero en ambos casos, tanto en Herrera como en Carlos Andrés Pérez, tenemos apuntes de masacres. Tenemos que ir a la publicidad. ¿Tú vas a votar el 8 de diciembre? No. No, es una contradicción que me ponga a avalar algo en que no creo, en que no puedo creer, porque ahí está instalado, completamente instalado eso que se llama el fraude. Amén de que ya sabemos cuáles son los resultados. Los resultados son, por supuesto, otro triunfo del gobierno. Ya está, ahora, que las oposiciones no quieran entender esto, ese es otro problema. Porque ellos están materialmente casados con mantener este régimen que se llama el régimen chavista. Brillante. Es un privilegio escuchar una mente tan lúcida como la tuya, Agustín. Regresamos con Agustín Blanco Muñoz después de la pausa. Ya volvemos. De vuelta al programa. Agustín Blanco Muñoz es uno de los intelectuales más respetados de Venezuela. Es catedrático universitario, ha publicado creo que más de 50 libros. Y Agustín está de visita esta noche aquí en el programa. Has venido unos días aquí a Miami. ¿Qué sugerencias o qué recomendaciones les darías tú a los líderes de la oposición democrática venezolana, Agustín? Lo primero que te digo es que la Venezuela actual está llena de confusión, una profunda confusión que no ha sido entendida por nuestros políticos. Yo diría que de lado y lado. De lado y lado, o sea que tú lo que sugieres es que esa confusión ha permeado también a la Mesa de Unidad Democrática. Sí, cómo no, fundamentalmente. ¿Y en qué consiste esa confusión? Que no saben qué está pasando, no saben qué pasa en Venezuela, ni siquiera saben cómo caracterizar la actual situación. Entonces, eso les lleva a improvisar una tras otra cosa. Ellos no tienen un norte, un saber por dónde van, más allá del 8 de diciembre, el primer día de hoy. Da la impresión ahora de que el objetivo inmediato es ganar de un modo resonante las municipales del 8 de diciembre. ¿Crees que eso es posible? Ellos decían simplemente que el 14 de abril los robaron, le hicieron un robo, pero que porque hubo trampa, hubo fraude, hubo ladrones, pero que el 8 de no habrá fraude, no habrá trampa, no habrá ladrones, y ellos ganan. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Si ¿Tú crees que la oposición no debería participar en ninguna elección convocada por esta estructura perversa de poder? Por supuesto, y hacer y trazar una política adecuada a los tiempos que estamos viviendo. Pero ¿qué ocurre? Que lo único que saben hacer ellos es convalidar la trampa electoral. No saben hacer nada más. La convalidan una vez, dos veces. La convalidan ahora el 8D. La convalidan en función de una idea. No podemos ceder espacios, no podemos ceder espacios. Sobre eso vienen hablando
durante 14 años y seguirán después de la derrota del 8 de diciembre, dirán que no, que hay que buscar para sacar a Maduro en el revocatorio. Sí, exacto. Es decir, que si pierden las municipales o si no las ganan de un modo tan holgado, se trazarán una nueva meta electoral, Sí. que puede ser las legislativas para tener mayoría en la Asamblea Nacional o el revocatorio a la mitad de los 6 años de Maduro. No saben hacer más nada. No saben hacer más nada. Cuando uno les dice, por ejemplo, vamos a hacer una constituyente de calle sin CNE, ni recogedora, ni busca de firmas, cuando uno les plantea esto o la lanza para la discusión, no, yo no quiero debatir sobre esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se asusta? No ¿Les parece que es muy radical tu planteamiento? Sí, este planteamiento es radical. Se podría hacer pensar en una constituyente, pero convocada por el CNE, con la firma, con los artículos correspondientes. Sí, tal vez ellos te dirían que la única manera pacífica de desalojar a esta dictadura es ganándoles en las urnas, con los votos de los ciudadanos. Pero claro, tú presupones que la dictadura no se va a dejar ganar nunca en las urnas porque... Dos cosas. Uno, no hay posibilidad alguna de triunfos electorales en el corto o mediano plazo. No hay posibilidad. No hay posibilidades en Venezuela actual de que una maquinaria con la renta petrolera que tiene, una de las mayores del mundo, Sí, vaya a dejar el poder simplemente por urnas electorales. En segundo lugar, no estamos proponiendo salidas violentas y mortandad y masacre. No estamos proponiendo esto. Estamos proponiendo el uso de la fuerza social organizada y consciente en términos de calle, que es una expresión democrática, democrática en busca de una Venezuela distinta. No estamos haciendo una convocatoria armada, sino armada de conciencia y de decisión para implantar la fuerza del soberano. Porque se dice en esa Constitución que la soberanía reside en el pueblo. Vamos a ejercerla entonces como tal. a mí me parece que es brillante, es inobjetable moralmente lo que tú estás planteando. Ahora, en términos prácticos, si, por ejemplo, Enrique Capriles, María Corina, Leopoldo, recogen esta idea y convocan a que la gente salga a las calles, ¿la gente saldría a las calles? ¿Tú percibes en la atmósfera ese deseo? No es convocatoria. Ellos le dicen, por ejemplo, a la gente, organícense. No dicen en ningún momento, vamos a organizarnos de una manera distinta. Esos partidos hoy no tienen militancia, Jaime. No tienen militancia. O sea que ellos no son representativos. No, la militancia de ellos es mediática, totalmente mediática y más nada. Estructura partidista como tal, con militancia, en términos de organización, ideología, política, estudio, realidad nacional, nada de eso hay allí. Allí lo que hay simplemente son empresas políticas de un lado y de otro. Y entonces, tú estás en contra de que la gente vaya a votar, ¿verdad? El 8 de diciembre. No, yo quien quiera votar, que vote. Porque cuando uno es demócrata y actúa como tal, Sí. si usted cree en sus elecciones, vote tranquilamente. Pero respete mi derecho a no ejercer ese supuesto derecho que me da un régimen golpista. Respete mi derecho a no ejercerlo y a enfrentarme a ese golpismo. Porque hay que enfrentar el golpismo que se ejerce en toda dirección, en todos los actos de este gobierno, de ese gobierno, lo que hay es golpismo. Nos queda solo un minuto y es una lástima y te pido que tú uses ese minuto para dirigirte a tus compatriotas y decirles cuál es la manera eficaz de enfrentar al golpismo de la dictadura de Maduro y Cabello, por favor. La manera de enfrentarlo, y lo digo en todos mis escritos, inclusive en todos mis libros, es la organización consciente, permanente, con esfuerzo personal y esfuerzo grupal, entendiendo y estudiando la actual realidad venezolana. Me empeño en eso no por deformación profesional simplemente, sino porque hemos constatado que cada día se ignora más
lo que pasa en Venezuela. Inclusive gente que está metido en la llamada política, cuando vamos a debatir sobre qué está pasando, realmente asombra que no tengan idea de qué ocurre hoy en ese país. Muchas gracias, ese ex país. Agustín Blanco Muñoz. ¿Recuerda mis libros? Sí, por supuesto. No los he mencionado. ¡Qué barbaridad! Este es el último, que es una conversación con el banquero Eligio Cedeño y el anterior con la jueza María Lourdes Afiuni. Están ya aquí en Books and Books, ¿verdad? Sí, sí, están en Books and Books. En Books and Books. Sí. Estos son pedazos de historia viva de la Venezuela contemporánea. Sí. Muchas gracias por venir. Gracias, Agustín, sí. un aplauso para él, por favor. Gracias, Agustín. Gracias, hermano. Si quieren conocer más de Agustín Blanco Muñoz, y vale la pena, no dejen de leer sus dos últimos libros que están en Amazon y en Books and Books. Habla el banquero Eligio Cedeño y habla la jueza María Lourdes Afiuni. Los recomiendo con entusiasmo, no dejen de leerlos. Ya volvemos. Eso ha sido todo por hoy. Gracias a todos por verlos, pero muy particularmente a una honorable comitiva de venezolanos que han acompañado con mucho cariño a Agustín Blanco Muñoz. Gracias, Agustín, por un programa memorable. Hasta mañana. Buenas noches.